Bienvenidos a una nueva edición de Vivir Mejor. Hoy día vamos a estar hablando con un invitado de primera acerca del virus respiratorio sincitial, cómo afecta a la población pediátrica y sobre todo los últimos avances en la prevención. Cuando hablamos de virus respiratorio sincitial, estamos hablando del virus responsable de un cuadro de dificultad respiratoria severa en niños pequeños que puede llegar a ocasionar la muerte de una población importante, frente a lo cual durante muchísimos años no hemos tenido muchos avances en el tratamiento, pero en los últimos dos han habido avances maravillosos con respecto a la prevención. El día de hoy me va a acompañar un médico pediatra, infectólogo pediátrico panameño. Él es el doctor Javier Sáez Llorens. Él se graduó de medicina en la Universidad de Panamá, hizo su entrenamiento en pediatría en la ciudad de Panamá y luego hizo infectología pediátrica en Costa Rica y en Dallas, Texas. Además de ello, él es ponente en más de 1000 conferencias, de las cuales yo he tenido el gusto de asistir a varias de ellas y me he quedado gratamente sorprendido por la facilidad con la que explica y nosotros realmente logramos entender lo que él nos quiere transmitir a través de sus conferencias. Productor, redactor, investigador, tiene más de 250 probablemente a la fecha artículos publicados, probablemente más de la mitad de ellos están indexados en buscadores científicos médicos. Ha sido premiado por organizaciones muy importantes como la de William Gorgas, en donde le han otorgado un premio. La revista Lancet en el 2006 le otorgó un premio como el mejor ensayo pediátrico. Ha escrito más de 900 artículos en la prensa. Ha sido redactor y editor de 8 textos de medicina y 3 textos de filosofía. Ha sido autor de más de 40 capítulos de textos de infectología pediátrica. Ha sido premiado como el investigador más joven de los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con infectología pediátrica. ¿Qué les puedo decir? Es un invitado a quien hay que presentarlo de esa misma manera. Con él vamos a conversar porque además tiene un blog personal que está muy nutrido con artículos de opinión que vale la pena que lo conozcan. Él es el doctor Javier Sáez Llorens, que en el siguiente segmento va a estar con nosotros hablando acerca de esto, del virus respiratorio sincitial. Así que nos vamos a una pausa y volvemos con Vivir Mejor, hablando sobre los avances frente a este flagelo que por fin podría llegar a su fin. Nos vemos. Bien, estamos ya en el momento de la entrevista con nuestro invitado. Él es el doctor Javier Sáez Llorens. Él es un médico pediatra, infectólogo pediátrico. Está en la ciudad de Panamá. Él es panameño, como bien ya lo anuncié en el primer bloque. Vamos a conversar con él todo lo referente a lo que es el virus respiratorio sincitial y qué cosas son las bronquiolitis y qué cosa es lo nuevo con respecto a este agente infeccioso que tanto daño causa en la población infantil. Doctor Sáez Llorens, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por su tiempo. Un placer verlo a la distancia y gracias a la virtualidad. ¿Cómo está usted? Un placer desde acá, desde Panamá, y gracias por la entrevista y saludos a todos los amigos peruanos. Muchísimas gracias por eso. Pregunta de inicio, ¿el virus respiratorio sincitial es un agente infeccioso que afecta a cualquier persona dentro de la población o es predominantemente pediátrico? Y si esto, además de ello, es serio por las famosas bronquiolitis o hay algo más que les preocupa a la mayoría de infectólogos, en este caso usted. Bueno, el virus respiratorio sincicial realmente infecta a todos los seres humanos. De hecho, se estima que antes de los 3 años de edad, todos los niños se infectan con el virus respiratorio sincicial. Lo único es que el 90% de esas infecciones pasan como un simple resfriado, una infección respiratoria de vías altas, ¿no? Una congestión nasal, algo de tos, etc. Pero hay un 10% que sí se puede complicar y precisamente es lo que vemos en los hospitales pediátricos todos los años en todo el mundo, de que nuestras salas de hospitalización, nuestras salas de terapia intensiva se colapsan a veces por que muchos niños con esta infección tienen algún grado de gravedad.
no solamente bronquiolitis, sino también lo que llamamos neumonía o pulmonía. Que, ahora, también el adulto mayor también puede infectarse con estos virus, ¿no? Porque acordémonos que el adulto mayor, por arriba de los 65, 70 años, tiene también una disminución natural de sus defensas inmunológicas, ¿no? Entonces también el virus puede afectar a esta población. Pero eminentemente es un virus muy pediátrico, muy infantil. Hasta hace algunos años atrás se pensaba que era exclusivo de la población infantil por los daños y los estragos que producía. Pero esto ha cambiado y ha tomado relevancia, sobre todo en los últimos 2 años, ¿correcto? Sí, exacto. Cuanto más información ha sido recogida y más estudios epidemiológicos se han hecho, se ha visto también que la población de adultos mayores también se ve afectada por este virus. ¿Cuáles son los niños que peor la pasan frente a una infección producida por este virus? Bueno, en términos generales, por ejemplo, los niños que nacen prematuramente, los niños que nacen con alguna afección cardíaca o pulmonar, son los que más vulnerables están a desarrollar una enfermedad severa. También, por ejemplo, niños con síndrome de Down o con algunas otras manifestaciones genéticas, trastornos genéticos, ¿no? Pero evidentemente cualquier niño puede sufrir de bronquiolitis y de neumonía. De hecho, si uno busca las estadísticas mundiales, la inmensa mayoría de los niños que se hospitalizan y que incluso fallecen son niños previamente sanos, ¿no? Aunque es más probable que ocurra en prematuros, en cardiópatas, neumópatas, pero por estadística la mayoría de los niños son previamente sanos, ¿no? Y hay un porcentaje importante, sobre todo en nuestros países, que puede incluso fallecer en la comunidad antes de buscar la atención médica. No llega a la atención médica y pueden fallecer, ¿no? ¿Cómo funciona en América Latina el comportamiento del virus respiratorio sincitial? Es una muy buena pregunta porque tradicionalmente la mayoría de los datos vienen del hemisferio norte, Estados Unidos, Europa, Canadá, o incluso del hemisferio sur, Argentina, Chile, Australia. Y en esos países hay un invierno bien claramente delimitado, ¿no? Entonces el virus básicamente circula en el invierno, son 3 o 4 meses de circulación intensa. Pero, por ejemplo, en nuestros países tropicales, Perú, Panamá, Colombia, el norte de Brasil, la circulación a veces ocurre casi todo el año, porque somos países tropicales sin una estacionalidad bien clara, aunque es más frecuente que circule, por ejemplo, en los meses lluviosos, en los meses de mucha humedad, pero todo el año se pueden ver casos de virus respiratorio sincicial, así que es una condición un poco diferente en países tropicales versus en países con invierno claro. ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres, entre bebitos recién nacidos varones versus las mujeres? No se ha visto una diferencia muy llamativa, aunque en casi todas las series el bebé masculino tiende a tener un cuadro un poco más agresivo que el bebé femenino, ¿no? Pero la diferencia es realmente discreta, ¿no? Pero como bien tú señalas, la mayoría de las hospitalizaciones, sobre todo en salas y en cuidados intensivos, se ve en niños menores de 6 meses de edad, ¿no? Aunque entre 6 meses y un año también puede haber hospitalizaciones de forma relevante, ¿no? Usted tiene dentro de sus múltiples actividades un blog personal en donde comparte artículos de opinión, y hay uno que a mí me llamó muchísimo la atención, que es virus respiratorio sincitial, ¿no? La vergüenza en pediatría llega a su fin. Sí, mira, el virus fue identificado en 1957. Estamos hablando de hace 70 años en que este virus fue identificado. Y todos los años en el mundo, sobre todo en los hospitales pediátricos, tenemos hospitalizaciones relevantes, tenemos muertes, tenemos niños que están bien afectados. Entonces, hasta ahora no habíamos tenido una forma de prevenir estas infecciones, ¿no? Tradicionalmente lo que se hace es etiqueta respiratoria, o sea, no llevar a tu bebé a centros comerciales cuando está circulando el virus, un poco usar la mascarilla, distanciamiento, etcétera, la leche materna que también puede ayudar en la protección. Pero aún con estas cosas que se hacen rutinariamente en todos los países, realmente tenemos una altísima tasa de hospitalización, ¿no? Entonces, en muchos
en muchos países los pediatras lo que usualmente hacemos cuando ese bebé está agitado, ya sea por una bronquiolitis o por una neumonía, se le empieza a dar broncodilatadores, se le empieza a dar corticosteroides, antibióticos, y realmente se ha visto que nada de eso funciona, ¿no? Entonces, por eso yo decía que era la vergüenza de la pediatría, porque todavía no habíamos podido resolver el asunto del sincicial respiratorio, ¿no? Afortunadamente, en el 2023 ya hay unas estrategias que son muy eficaces en la prevención, ¿no? Entonces, por eso decía que la vergüenza parece haber llegado a su fin, ¿no? Pero ¿qué es lo que se busca en el internamiento? ¿Qué cosa es lo que se hace con un niño hospitalizado, además de darle el soporte de oxígeno? ¿Algo que haya dado algún resultado un poquito esperanzador, independientemente de las características del niño? No, realmente no ha habido nada. Todavía no hay ninguna terapia antiviral específica. Entonces lo que se hace básicamente es, si el niño está agitado, tiene una dificultad respiratoria importante, se interna, se le da hidratación por vía endovenosa y se administra oxígeno, ¿no? Sobre todo si tiene una baja en la saturación de oxígeno. Agua y oxígeno es básicamente el tratamiento que tenemos. Una vez que el bebé se interna en cuidados intensivos, a veces hay que utilizar terapias ventilatorias, ¿no? Ayuda para que ese niño ventile bien y le llegue el oxígeno a sus tejidos, ¿no? Y en algunos casos incluso ventiladores mecánicos. Correcto. Pero eso básicamente lo que se tiene es algo de soporte, porque no hay ninguna terapia específica para contrarrestar el virus, ¿no? Estas sibilancias, este silbido de pecho en un niño que ha tenido una bronquiolitis, que ha requerido hospitalización, ¿puede haber alguna relación o puede demarcar un futuro respiratorio de este niño, como por ejemplo hacer asma más tempranamente? Si tiene predisposición para hacer asma, esta va a tener un comportamiento más difícil de manejar, va a ser más complejo su control. Esa es una magnífica pregunta, ¿no? Porque yo creo que primero es importante diferenciar las sibilancias del bebé con bronquiolitis a las sibilancias del niño ya asmático, ¿no? Por ejemplo, en las sibilancias, el pitido ese que se escucha en los pulmones en el niño, en el bebé con bronquiolitis, es porque los bronquiolos, que son las vías respiratorias terminales, se obstruyen por la gran inflamación que produce el virus, ¿no? Entonces, el mecanismo no es por broncoespasmo, que es lo típico del paciente asmático. Entonces, por eso los broncodilatadores realmente no ayudan al bebé con bronquiolitis, ¿no? A diferencia, por ejemplo, en el niño asmático, que sí es por broncoespasmo tipo alérgico, y entonces ahí sí los broncodilatadores pueden dilatar el bronquio y ayudarlo a respirar, ¿no? Eso yo creo que es bien importante recalcarlo, ¿no? Lo otro que es importante recalcar es que se ha visto que los niños menores de 1 año de edad que tienen una bronquiolitis son niños que muy probablemente van a tener sibilancias recurrentes en el tiempo, cuando sean niños de 2 años, 3 años, 4 años. Y se ha documentado, y cada vez se documenta mejor, que hasta 1/3 de esos niños que se les llama asmáticos son realmente inducidos por una infección previa por el virus respiratorio sincicial. Así que prevenir las infecciones por el virus respiratorio sincicial, al menos las formas sintomáticas, es muy probable que tenga también un impacto en la frecuencia de niños asmáticos posteriormente. Bueno, pues hablando de prevención, nos vamos a ir a un corte, doctor, y en el siguiente segmento vamos a hablar precisamente del avance, del fin de la vergüenza de la pediatría. Vamos a hablar sobre la prevención y sobre qué cosa es lo que ha aparecido nuevo en favor de ello. Vamos a una pausa y volvemos con ustedes en Vivir Mejor y con el doctor Javier Sáez Llorens. Continuando con el programa Vivir Mejor, hoy día estamos con el doctor Javier Sáez Llorens, médico infectólogo panameño que desde Ciudad de Panamá ha tenido la gentileza de responder a todas nuestras interrogantes, a todas nuestras inquietudes para compartirlas con ustedes. Doctor, hablemos de la prevención. Actualmente hay muchas herramientas que se utilizan no para tratar el virus respiratorio sincicial, sino para prevenirnos. Explíquenos un poquito, cuéntenos un poco cómo ha ido viniendo el desarrollo de todo esto. Bueno, la estrategia inicial que fue
elaborada, bien documentada, desarrollada hace más o menos 10, un poco más de 10 años. Era un anticuerpo monoclonal. El anticuerpo es como una defensa, ¿no? Ujú. Que producen nuestras células para combatir diferentes infecciones, ¿no? Entonces ese anticuerpo se llamaba o se llama palivizumab, Correcto. y tiene un nombre comercial en muchos de nuestros países, que se llama Synagis. Ujú. Ese anticuerpo estaba enfocado básicamente en el niño prematuro, en el niño con cardiopatía, en el niño con problemas pulmonares crónicos, precisamente porque eran los más vulnerables a desarrollar un episodio severo por infección por el virus respiratorio sincicial. Pero ese enfoque era precisamente para una población de muy alto riesgo, y esa población de muy alto riesgo es más o menos como el 1% de toda la cohorte de bebés que nacen Así en es. nuestros países, ¿no? Entonces, en las estadísticas más recientes se indican que la mayoría de las hospitalizaciones, como dije antes, son en bebés que realmente no son prematuros ni tienen ningún problema, son bebés previamente sanos, ¿no? Así es. Entonces, por eso ahora el enfoque es un poco diferente. Hay que dar las estrategias preventivas en todos los bebés, en el 100% de los bebés, ¿no? Y se han desarrollado dos estrategias que se han corroborado que son muy efectivas, ¿no? Una es una vacuna materna, o sea, una vacuna que se administra durante el embarazo, sobre todo en el último trimestre, Ujú. y que cuando la mamá se le pone esa vacuna, ella genera anticuerpos, y esos anticuerpos pasan transplacentariamente al bebé a cuando nace, ¿no? Entonces, eso es una forma de protección contra la infección por virus respiratorio sincicial, por lo menos durante los primeros 4 meses de vida, ¿no? Pero hay otra estrategia que incluso es mucho más efectiva, más potente, que es administrar directamente al bebé este anticuerpo monoclonal novedoso que se llama nirsevimab. Ujú. Ujú. Y la gran diferencia de nirsevimab con el palivizumab es que nada más hay que administrar una sola dosis porque tiene una vida media muy larga, o sea, se permanece en circulación en nuestros tejidos por lo menos 5 o 6 meses o más. Entonces, al nacer se le administra este anticuerpo monoclonal al bebé, y este bebé va a estar protegido por lo menos 6 meses contra las infecciones severas por el virus respiratorio sincicial, ¿no? Entonces, esto realmente es bien novedoso. Ya incluso países de Europa, Estados Unidos, Canadá y Chile es el primer país latinoamericano en incorporar esta estrategia en todos los bebés recién nacidos, y ya está demostrando un impacto fabuloso. De hecho, es la primera vez, por ejemplo, que en invierno en el hemisferio norte Ujú. los, los cuidados intensivos pediátricos están prácticamente vacíos porque Qué bueno. el anticuerpo realmente ha prevenido estas infecciones. Este anticuerpo monoclonal, ¿no? El nirsevimab, que es una sola dosis y que da protección por 6 meses, a diferencia de su predecesor, que era una mensual, ¿no? Este, Exacto. ¿Cuál es el mejor momento para ponerlo dentro del periodo neonatal? ¿Se puede poner concomitantemente con las otras dos vacunas? Sí, de hecho esa es la mejor estrategia porque uno captura prácticamente toda la población. No tenemos el riesgo de que se pierda el paciente y no regrese a la atención médica. Entonces la idea es, apenas el bebé nace, junto con hepatitis B y con BCG, aplicar el anticuerpo monoclonal. Esa sería la mejor estrategia preventiva, ¿no? Ujú. Sobre todo en países tropicales, ¿no? En ¿Cómo no? que la circulación es todo el año, básicamente. Chile ha sido el primer país de América Latina en poner dentro de su calendario al nirsevimab. ¿Habrán Así otras es. experiencias parecidas prontamente? ¿Qué habría que tener para lograr esto? Bueno, ahí es importante, por ejemplo, primero voluntad política, ¿no? Que los políticos y las autoridades de salud entiendan que esto no es un gasto, esto es una inversión. Incluso los datos de España, de Estados Unidos, de Chile indican de que es una estrategia costo ahorrativa, que en poco tiempo uno ahorra una gran cantidad de dinero al administrar esto porque previene hospitalizaciones, previene cuidados intensivos, puede prevenir atenciones en los cuartos de urgencia, puede prevenir incluso las crisis estas de sibilancias recurrentes.
el uso de broncodilatadores, el uso de esteroides, el uso de antibióticos. O sea, realmente el impacto es considerable desde el punto de vista económico, ¿no? Hay que mirarlo como una estrategia no solamente costo efectiva, sino costo ahorrativa y no un gasto, ¿no? ¿Cómo no? Siempre es una inversión. Hablemos de las vacunas para los adultos. La primera pregunta que las personas se pueden hacer, si hay vacunas contra el virus respiratorio sincitial y este puede ser tan agresivo en los niños, ¿por qué no vacunar a los niños y por qué sí vacunar a los adultos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vacunas hay actualmente? Bueno, los primeros estudios fueron hechos precisamente en adultos, en el adulto mayor, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos 3 vacunas contra el virus respiratorio sincicial que están aprobadas por la FDA, por la EMA en Europa, para el adulto mayor. Una vacuna de Pfizer, una vacuna de GlaxoSmithKline y una vacuna de Moderna, ¿no? Entonces, estas vacunas están indicadas y ya en algunos países se están utilizando, sobre todo para el adulto mayor de 65, 70 años, ¿no? Y han demostrado una gran efectividad, ¿no? Pero después se empezaron a hacer estudios también en mujeres embarazadas, precisamente para prevenir o intentar prevenir las bronquiolitis, las neumonías, las infecciones severas en los bebés, sobre todo en los bebés menores de 4 o 6 meses, ¿no? Y de hecho hay un estudio que demostró la eficacia de esta estrategia, ¿no? Es la vacuna de Pfizer, que se puede utilizar en la mujer embarazada, ¿no? Yo decía que el Nirsevimab era más atractivo desde el punto de vista de impacto y de aplicación y de implementación en nuestros países porque muchos de nuestros países la cobertura de vacunación materna, por ejemplo, contra influenza, contra difteria, tétanos, tosferina, incluso COVID, son relativamente bajas, ¿no? Entonces dejaríamos descubiertos una gran cantidad de bebés precisamente porque las madres no se vacunan adecuadamente, ¿no? Y lo otro también que es importante es que para que una vacuna desarrolle anticuerpos, induzca defensas, tienen que pasar 2 a 3 semanas después de aplicada, ¿no? Entonces esta vacuna está aprobada para ser utilizada a partir de la semana 32 de gestación. Entonces, si uno la aplica a la semana 32, le pasan suficientes defensas al bebé más o menos cuando tenga 35 semanas. Entonces, no solamente dejamos descubierto a todos los niños cuyas madres no se vacunan por la baja cobertura, sino también a todos los bebés prematuros por debajo de 35 semanas porque todavía no tiene suficiente paso de anticuerpos ¿Cómo no? al bebé, ¿no? La madre vacunada o no vacunada da a luz a un niño sano, o con mayor razón un niño prematuro en todo caso. Así esté vacunada la madre, ¿usted aplicaría dentro de la estrategia, digamos, hacer una estrategia de política pública sanitaria, el Nirsevimab a todos los niños independientemente del estado vacunal de la madre, pero sobre todo en aquellas mamás que no se vacunaron, hijos de madres no vacunadas? No, si la mamá fue vacunada y ha pasado por lo menos 2 semanas de la vacunación y nace el bebé en teoría no necesita el monoclonal, ¿no? Porque va a estar protegido por lo menos 4 meses, incluso un poco más, ¿no? E incluso a través de la lactancia materna, porque los anticuerpos también pasan a la leche materna y si hay lactancia materna, pues también le pasa algo de anticuerpo, ¿no? El Nirsevimab se aplicaría en los bebés de madres no vacunadas o que fueron vacunadas pero que el bebé nació antes de las 2 semanas de haber administrado la vacuna, ¿no? Claro. Ahora, los estudios de costo-efectividad, por ejemplo, indican que aplicar las 2 estrategias en un país a veces resulta un poco más costosa, ¿no? Porque claro. implementar toda la estrategia de salud pública para vacunar a la embarazada y además organizar toda la estrategia para aplicar el Nirsevimab conlleva duplicidad en gastos y en personal técnico, en insumos, etc. Si uno implementa la vacunación, necesariamente necesita el Nirsevimab. Pero si uno implementa el Nirsevimab, no necesariamente necesita la vacunación, ¿no? Yo creo que ese concepto también es importante mencionarlo. Pues le agradezco muchísimo, doctor Sáez Llorens. Un enorme gusto haber compartido este espacio con usted. Muchísimas gracias por su gentil participación y por la ayuda que nos brinda. Un cariño muy especial para usted y para todos los colegas allá en Panamá. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un placer. Y con ustedes,
Un abrazo a la distancia, gracias. Gracias también. Y con ustedes eso ha sido todo por hoy en Vivir Mejor. No olviden lavarse las manos, abran las ventanas, mantengan la distancia social, quiéranse mucho y vacúnense, que nunca, nunca está de más hacerlo. Nos vemos en el próximo programa, Dios mediante. Chao, chao.